Bien, pues aquí estamos de retorno con muchos temas que tratar con nuestro invitado de lujo que nos damos en el día de hoy, el licenciado Pelegrín Castillo, miembro de la Fuerza Nacional Progresista, vicepresidente de esa organización política, ex candidato presidencial, ex congresista y también ex ministro de Energía y Minas. Con el licenciado Pelegrín Castillo conversamos hoy y damos de inmediato los buenos días y la bienvenida. Muy buenos días. Buen día, Pelegrín, buen día. Contento de encontrarme aquí por ¿Y el doctor Castillo, Pelegrín? El doctor Castillo está muy bien, gracias a Dios. Siempre ahí en sus reflexiones dominicales. Muy concentrado en su finca. Sí. Tiene ahí una serie de proyectos de siembra que lo mantienen muy ocupado en su oficina. Y ahora ha sacado un blog que se llama La Pregunta. Entonces, entre respuesta y respuesta, la pregunta. A mitad de semana, entonces saca un blog de reflexiones y está muy activo, muy inquieto. Qué bueno. Desde luego preocupado con muchas de las cosas que están pasando en el país. Pelegrín, el caso Odebrecht no puede pasar por alto. Y yo creo que es un tema que lo debemos de tocar y estoy curiosa. He visto algunas posiciones que ya has hecho públicas. Pero antes de empezar con Odebrecht, quisiera empezar hablando sobre el rol de la oposición en este juego de la política y lo que está pasando con nuestra oposición. El vacío que está creado, que está siendo ocupado por fuerzas improvisadas que nada tienen que ver con política, como es un movimiento verde. Y quisiera empezar la conversación por ahí. ¿Qué está pasando con la oposición y por qué la oposición no termina de ocupar el rol, jugar el rol que le corresponde jugar en momentos tan difíciles como esto? Un sistema de partido que se ve muy debilitado, totalmente debilitado, y que amenaza con desaparecer si no se hace lo que se tiene que hacer en estos momentos. Una fuerza nacional progresista con otros partidos más que durante mucho tiempo jugó su rol de aliado al Partido de la Liberación Dominicana, y le voy a hacer varias preguntas a la vez para que usted, como pueda, pues en el orden que entienda, las conteste. Una fuerza nacional progresista con una visión que todos conocemos, posiciones que todos conocemos, que no encaja en muchas de las cosas de esa oposición. Y esa fuerza nacional progresista me imagino que habrá reflexionado en el rol que tiene que jugar en estos momentos y que sea el rol y un papel que pueda ayudar de manera sustanciosa en todo lo que está pasando hoy día. Y si esa fuerza nacional progresista estaría pensando, en caso de que se diera, de que una serie de partidos pequeños, digamos pequeños, pero todos esos partidos que se pudieran reunir y de hecho reflexionar y ver cómo también terminan haciendo un gran pacto con el propio Partido de la Liberación Dominicana, con el propósito de un tanto fortalecer el sistema de partidos que hoy se siente tan débil y se percibe tan débil. Mira, Lindsay, es bueno tener presente que nosotros, cuando nos apartamos del gobierno, nos apartamos de la alianza con el PLD, lo hicimos porque teníamos la conciencia de que el camino que se había emprendido era un camino que estaba llevando no al PLD ni al gobierno, sino al Estado Dominicano, a la nación dominicana, por un derrotero de desastre, por una ruta cargada de peligros de ingobernabilidad, de ruptura, de intervenciones foráneas. Y lo hicimos
con una apelación a las fuerzas del país nacional. Ustedes recuerdan que nosotros enfatizamos mucho que en ese momento la lucha no era político-electoral, aunque se expresara en el campo político-electoral, sino una lucha nacional, patriótica, de resistencia y hasta de liberación. Porque veíamos y vemos que República Dominicana está atravesando por uno de los periodos más peligrosos de toda su existencia. Desde que se fundó este Estado, nunca habíamos enfrentado un conjunto de factores externos tan adversos que nos plantean tantos riesgos como sociedad nacional como ahora. Sí. Y lo penoso es que precisamente se está dando cuando en el orden interno no solo las fuerzas de oposición, sino el propio partido de gobierno, las fuerzas políticas que tienen la responsabilidad de mantener el Estado funcionando, de fortalecer las instituciones, de afianzar la soberanía, de cuidar los espacios, también están en crisis. Sí. Entonces es una combinación, lo vimos antes de las elecciones y ahora lo vemos con más claridad, una combinación que puede ser trágica si no se produce un gran cambio. En el proceso electoral vimos cómo ese proceso de entronización y de avasallamiento, porque no fue un proceso de reelección, terminó no solamente de quebrar el sistema político partidario con el pacto aquel de reelección por reelección, sí, sino que de pasos golpeó severamente el sistema electoral, al punto de que aquí todos los actores políticos están conscientes de que esos resultados realmente fueron resultados en buena medida amañados. El presidente, yo siempre lo he dicho, pudo haber ganado en primera vuelta y pudo tener el control del Congreso, pero no querían eso, querían el 62%, el control total de ambas cámaras. Entonces, esa política extremista de corte autoritario es lo que nos ha colocado en esta situación. Es lo que ha resentido gravemente el orden constitucional de una manera realmente preocupante, muy preocupante. Y entonces, en medio de estas tormentas globales, continentales, regionales, insulares, el país está ahora indefenso. Obviamente, lo primero es lo primero. Después de pasada esa experiencia, el deber de nosotros era documentar todo lo que había pasado. Por eso, con los partidos de oposición, coincidimos en una agenda para documentar, para denunciar, para hacer religión en el mundo y aquí, de que ese no fue un triunfo limpio, un triunfo honesto, que fue propiamente un vencimos pero no convencimos. Evidentemente se impuso la reelección, pero eso no convenció a nadie. Y en estos meses, en este año, hemos estado trabajando con las fuerzas de oposición, no con un bloque de oposición, porque no hay bloque de oposición, en unas agendas que afortunadamente también muchos partidos aliados al gobierno también se han sumado mucho los planteamientos. Okay. Porque qué interesante en el eso. foro de partidos, el foro permanente de partidos políticos del que nosotros somos parte, también eso está planteado. ¿Qué pasa? Hay una crisis de la política en el mundo. Hay una crisis de los partidos. Acá, miren lo que acaba de pasar en Francia, que los dos partidos que fueron los pilares de la Quinta República virtualmente sucumbieron y se dio un fenómeno inédito en la política francesa,
Bueno, y España experimentó también su... España tiene unos estremecimientos. Claro. El que sigue el debate político parlamentario español sabe que ahí hay situaciones muy severas, muy graves en curso. En los mismos Estados Unidos vimos lo que pasó, también. y ni hablar en el Reino Unido. En estos países también se están produciendo unos cuestionamientos crecientes a la política, a los partidos y a las formas de hacer política. Y todo eso también está repercutiendo en crisis internacionales y crisis estatales. Entonces no es un fenómeno exclusivo de la República Dominicana, pero aquí, que es el que nos compete a nosotros, aquí reviste una gravedad particular porque no es un Estado fuerte, es un Estado débil, es un Estado que en el espacio insular convive con un Estado fallido. Claro. En una región de por sí muy convulsa, muy violenta, muy inestable, donde hay procesos como el cubano, el venezolano, el colombiano, el centroamericano, que están cargados de tensiones y contradicciones. Entonces, por la historia nuestra, nosotros todos tenemos que tener mucha conciencia, mucha inteligencia política para ver que este no es un momento de partido, sino de nación. Pelegrín, excusa que interrumpen eso. Sí. Sin embargo, aquí parece ser que el PLD mantiene una fuerza, no sé si por aquello de la economía, el PLD aquí, independientemente de que la clase política está sentada en el banquillo de los acusados, independientemente parece ser que todavía el PLD mantiene una cohesión interna a pesar de sus crispaciones. El PLD es el partido más grande, es el partido de gobierno, además tiene una historia que le da algunas ventajas. Sin embargo, es un partido que ha venido acusando una descomposición, un deterioro interno que no trasciende todo, porque en eso los PLDistas sí han conservado, están llorando para adentro. Sí. Esas lágrimas corren para adentro. Pero evidentemente hay problemas. Y obviamente eso también depende mucho de la estabilidad precaria, macroeconómica que está viviendo el país, porque tenemos una situación de mucha precariedad en las finanzas públicas. Sí. Entonces, si mañana sobreviene un periodo donde se afecte eso en este año o el año que viene, todo eso se deshace, se vuelve añicos. Y de ahí en adelante lo que viene es un escenario muy complicado. Ahora, el movimiento verde es un movimiento muy parecido a Unión Cívica Nacional. Lo único que yo he dicho aquí, que Unión Cívica tenía cabeza. Sí, pero... Todavía pero no fíjate, tiene una cabeza. Este movimiento es un movimiento coyuntural. Sí. Donde están confluyendo por distintas causas, con diferentes agendas, muchos actores. Hay sectores del propio gobierno, porque no nos olvidemos que la primera salutación importante que se le dio al movimiento verde vino del propio Palacio Nacional, con muchas ponderaciones. Usted se refiere al ministro de la Presidencia, sí, claro, Gustavo Montalvo, claro, que fue el primero que alimentó ese movimiento verde, sí, ese grupo de los verdes, ponderándolo como lo mejor. Por otro lado, hay sectores del propio PLD que están muy inquietos, muy molestos con lo que está pasando y que entienden que el partido no tiene que asumir los costos de morales, históricos, políticos, de unos sectores minoritarios, partidos de oposición que están confluyendo, pero hay una inmensa mayoría de la población, que espontáneamente, por diferentes motivos, están entendiendo que es una buena ocasión para protestar. El Movimiento Verde es un resumen, una confluencia de muchos sentimientos, porque acuérdense que esto estuvo precedido por un periodo de inestabilidad y de violencia
preocupante en la sociedad, Sí. un pico de violencia criminal Sí. y todavía sigue, pero eso es un factor que influye, las denuncias de los casos de corrupción. Y obviamente hay actores también que no participan abiertamente, pero entienden que pueden instrumentalizar estos movimientos. Entonces, yo ahora, la semana pasada, saqué una declaración que la quiero explicar aquí, que responde en buena medida tus inquietudes. Mira, en primer lugar, en este momento, ningún actor político responsable debe estar haciendo cálculos de manipular los procesos abiertos en la justicia para tratar de sacar ventajas políticas, o de tipo personal, o de tipo sectorial. Y eso hay que decirlo tanto para sectores de oposición, como sobre todo para sectores del gobierno. Porque hay sectores de oposición calenturientos, termocéfalos, que tienen una idea de que este es el momento de producir una ruptura, la expulsión del presidente Medina del gobierno, y lo han planteado abiertamente. Sí. Incluso el Movimiento Verde en algunas ocasiones ya No, ha y hecho de hecho la semana, pronunciamientos. ahora el domingo. Pero hay sectores del gobierno que entienden que esto se puede manipular, se puede manejar a conveniencia, con buen marketing, con buenas alianzas, con factores de poder, haciendo concesiones, para entonces salvar, como dicen, la figura presidencial, porque nadie quiere apostar a la inestabilidad, los factores de poder y sobre todo los poderes fácticos relacionados con la inversión no quieren ruptura e inestabilidad por todo lo que eso puede entrañar para el país, y tienen razón, pero de ahí a que existe ese sentimiento a que se quiera aprovechar esto para entonces abrirle paso a una nueva reelección, es un asunto, oye, que uno tiene que decir, bueno, uno sabe que hay gente audaz, pero la verdad es que los ignorantes son los más audaces dentro de todos los audaces. Porque en estas circunstancias, plantear eso es sencillamente trillar un camino, tomar un camino de confrontación y de inestabilidad. Entonces, se han visto cosas en el mismo proceso de encauzamiento de los acusados que llama la atención. La acusación fue muy pobre en cuanto a pruebas. Y no solamente fue muy pobre, se evidenciaron errores garrafales, imperdonables en una acusación de ese tipo. Porque eso que pasó con el caso de Roberto Rodríguez, de que eran 1 millón lo 50.000 confundieron con sí, 100 millones. Sí. Y se justificó eso para poderlo apresar como la prueba principal frente a ese acusado. Es algo incluso para invalidar la acusación de él. Sí. Yo no sé por qué el juez Ortega, en ese caso específico, no tomó la decisión de sacarlo del expediente como una manera de penalizar a un ministerio público que está haciendo acusaciones de ese tipo sobre la base de ese tipo de manipulaciones. Ese tipo de cosas que no son, pongo eso como muestra porque es quizá la más elocuente, la más evidente, la más todas, palmaria, sí. la más evidente, fueron varias. Entonces, eso de por sí alarma porque no se ve realmente un interés sano de fortalecer la institucionalidad, de hacer procesos, sino de manipular los procesos. Entonces, en este momento, lo que hemos dicho en la Fuerza Nacional Progresista, que lo ha asumido, que lo tiene también en sus declaraciones el Foro Permanente de Partidos Políticos y muchos de los partidos de oposición, es que lo más importante de esta experiencia es que más que proceso, enjuiciamiento que tiene que haber, lo más importante es, primero, que no se quede en la corrupción brasileña, porque cualquiera podría pensar que Odebrecht es una bruja malvada que llegó al país a corromper a una clase política que no tenía problemas de corrupción, a un sector empresarial que no tenía vínculos con prácticas corruptas. Entonces yo creo que
En eso tenemos que sincerarnos. Claro. En eso y en muchas y otras en muchas cosas. otras cosas. Pero lo otro es que este es el momento para hacer reformas estructurales de fondo, empezando por la política electoral partidaria. Si no cambiamos el esquema político electoral partidario del país, si la política sigue siendo el campo de inversión altamente costosa, pero sobre todo altamente rentable, que es definitivamente que nadie aspire a que aquí va a haber gobiernos corruptos, funcionarios, que no va a haber gobiernos corruptos, que no va a haber funcionarios venales, que no va a haber estructuras de corrupción. Empezar a desmontar las estructuras de corrupción, el sistema de corrupción, la cultura de corrupción que impera en la sociedad dominicana, demanda empezar por el principio. Los procesos electorales no pueden costar, no pueden ser el campo de inversión, porque los grandes negocios corruptos se van gestando en esos procesos altamente costosos. Usted habla, bueno, y es el momento propicio, Pelegrín, entonces, para una verdadera Reforma ley de partidos y una reforma ley electoral democrática, verdaderamente democrática, porque mira, eso está contemplado en la Constitución de la República. Sí. La Constitución del 2010 dio la pauta de las reformas que el país necesita. ¿Qué pasó? La clase política que auspició esa reforma después no ha querido ser consecuente con los valores, con los principios de esa reforma. Y estos problemas son resultado de eso. O sea, porque cambiamos la letra, pero no el espíritu. La conciencia constitucional de la clase política del país es la del clientelismo y el populismo para repartir como favores lo que tiene que garantizarse como derecho. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí vamos al otro aspecto. Esta experiencia debe también llevarnos a producir reformas estructurales en el campo socioeconómico, que también están pautadas en la Constitución. Porque además de el tipo de política altamente costosa que crea los espacios para la corrupción estructural que tenemos, eso hay que entenderlo como algo como en correspondencia con el modelo de negocios imperante en el país. Nosotros tenemos una economía que crece todos los años según las cifras del Banco Central, validada por los organismos internacionales, y yo tengo mi sospecha de por qué los organismos internacionales la validan tan alegremente. Pero al mismo tiempo nadie puede discutir, y es un tema que no se discute, y en esta coyuntura hay que discutirlo con responsabilidad, el problema de la concentración de la riqueza, de las oportunidades, de las inversiones, de la propiedad, bueno, y ahí dentro... En unas pocas manos. Sí, claro, por una forma de recaudar los recursos que ya está agotado, un modelo totalmente agotado, y que ese grupos empresariales se resisten a reestructurar. Ahora, Pelegrín, no me quiero salir de un tema que para mí, creo, y para nuestros televidentes es importante. Usted habla de unos momentos muy difíciles por los que atraviesa el país en términos estructurales de lo que es la política. La nación ahora mismo atenta contra muchas cosas. Estamos en peligro de muchas cosas. El Estado dominicano se está derrumbando. Convergen tantos elementos. Es como cuando todo se junta. Dicen que las cosas malas llegan todas juntas, igual que las buenas. Parece ser que llegaron todas juntas. Un sistema de partido débil, con una situación internacional que nos afecta. Ahora, ante esa situación, usted ha señalado que hay un bloque de partidos que todavía se reúnen, incluso parte de los que están en el gobierno, y coinciden en posiciones. Y viendo una oposición todavía, un PRM que es el partido mayoritario de oposición que no termina de asumir el rol que le corresponde, y viendo que todos los partidos andan un poco sueltos,
andan un tanto sueltos y por eso la debilidad del sistema de partidos. Ahora bien, ¿no estaría dispuesta la Fuerza Nacional Progresista en venir a ayudar al partido de gobierno? Porque digamos que dentro de los partidos, el PLD sigue siendo un partido importante, que es el que mantiene el sistema de partidos de hecho. El más importante. El más importante. Eso está fuera de discusión. ¿No estaría dispuesta la Fuerza Nacional Progresista a conversar seriamente con el partido de gobierno y probablemente entrar en una gran negociación poniendo ustedes las condiciones? ¿Cuáles serían esas? Por ejemplo, yo sé que un Gustavo Montalvo que ha actuado en contra de los intereses y la visión de la Fuerza Nacional Progresista, y que ustedes mismos lo han acusado de que es una persona que obedece a los intereses de USAID, y todos nosotros lo sabemos, todos nosotros porque él lo hace público. Digamos que salga Gustavo Montalvo del gobierno, ¿no estaría dispuesta la Fuerza Nacional Progresista a conversar, a tener una conversación seria con el partido de gobierno, retornar y ayudar a este proceso que creo que aquí son los actores políticos los que tienen que asumir roles importantes para ayudar a salir de esta debacle en la que se encuentra la sociedad dominicana? Mira, Lindsay, nosotros queremos ser consecuentes con nuestro planteamiento. Hemos dicho, es hora de nación, no es hora de partido. Se necesita ahora mismo, como nunca antes, una política suprapartidaria para prevenir males mayores, porque ya hay daños, hay problemas, pero esos problemas se pueden agudizar, se pueden profundizar y pueden traer incluso el derrumbe total del Estado. Entonces, ¿cuál es el reto? La clase política, y a mayor poder, más responsabilidad. Sí. En este caso, el PLD, como partido que tiene dominio de las instituciones del Estado. Y a mayor conciencia. Y más compromiso histórico, porque sí, fue un partido que se fundó sobre unas esencias, unos compromisos que realmente se están irrespetando. Entonces, toda la clase política, y no solamente la clase política, porque hay, sin duda, en la sociedad nacional reservas morales, espirituales, ciudadanas, que están muy inquietas, se están alertando, movilizando. En este momento todos los actores tienen que decir, miren señores, esta crisis, por acción u omisión, ha sido generada por todos los actores. Sí. Aquí... Mayor o menor medida. En mayor o menor medida. Si usted no tiene una responsabilidad penal, por lo menos puede tener una responsabilidad política o moral o histórica. Pero la verdad es que la crisis, por el tamaño y las complejidades que tiene, es tan grande que solamente con un esfuerzo suprapartidario se puede superar. En estos momentos, todos los actores políticos que tengan conciencia histórica, que hayan leído en la historia del país las grandes lecciones que tenemos que aprender, deben estar dispuestos al diálogo, a la conversación. Pero no para una visión político-electoral, para la formación de coaliciones, para participar en procesos, no. ¿Cómo le vamos a dar el frente a los problemas que tenemos, que pueden destrozar a la República Dominicana, que pueden provocar el derrumbe? Federico García Godoy escribió un libro clásico que lo leímos en nuestra juventud y lo volvimos a releer después, se llama El Derrumbe. Cómo el Estado Dominicano se derrumbó totalmente y eso terminó auspiciando la intervención norteamericana de 1916. Proceso que empezó con la muerte de Cáceres, sí, y terminó con el derribamiento, el derrocamiento del presidente Jiménez. Eso cambió el rumbo de la historia dominicana. Bueno, esas son lecciones que nosotros tenemos que tener bien presentes, porque cuantas veces en un contexto global, internacional complicado, este país
ha perdido su unidad interna y vienen rupturas, vienen luchas internas, discordias civiles, violencia, terminamos siendo víctimas de intervenciones. Entonces el deber no es enfrentar la intervención cuando venga, sino hacer todo lo posible para que ese tipo de situaciones no se produzcan. Porque en este contexto, con la isla, en la situación en que está, esta sería la tercera en 100 años y sería la vencida. Pelegrín. Entonces, nosotros por eso mismo al PLD, pero también se lo hemos dicho a los partidos de oposición, oigan, aquí nadie puede hacerse el sueco, nadie puede hacerse un desentendido, nadie tiene derecho a ser ingenuo. Sí. Aquí estamos bordeando situaciones sumamente peligrosas. Y el deber de nosotros es cuidarnos nosotros como dominicanos. Porque si nosotros no nos cuidamos nosotros, nadie nos va a cuidar. Pelegrín. Advertir un tanto de que usted dice, bueno, intervenciones, pero usted sabe que aquí se está dando un fenómeno, no aquí en República Dominicana, sino en la región, de golpes blandos. Pudieran ser también intervenciones blandas, sí, que probablemente se estén dando y nadie se esté dando cuenta. Mira, desde hace, porque este tema de Odebrecht, una vez lo analizamos aquí, pero yo quiero repetirlo, sí. Es un episodio que está focalizado en una empresa, pero en puridad, esa situación alrededor de esa empresa lo que está reflejando es una pugna que se está dando a nivel continental, donde Estados Unidos, Europa, están desmontando un esquema de hegemonía brasileña en el continente que desplazó a Estados Unidos y Europa y le dio apertura a inversiones chinas, rusas, iraníes y obviamente ese esquema fue tan audaz que pretendió alinear a todo el continente con los BRICS. El bloque de países formado por Rusia, Brasil, India, China y Sudáfrica, más la zona de influencia de esos países. Entonces, Estados Unidos ha reaccionado usando sus recursos, que son poderosísimos. Tumbaron los precios de hidrocarburos, de petróleo y gas, y eso golpeó fundamentalmente a Venezuela, a Brasil severamente, y todos sus proyectos de convertirse en una potencia hidrocarburífera, petrolera y gasífera, a Rusia, a Irán. Entonces, en ese escenario, República Dominicana es el epicentro continental. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país central, estamos en el centro mismo del Caribe, estamos en el centro mismo del continente. Aquí, geológicamente, chocan la placa de Norteamérica con la placa Caribe y la placa Caribe con la placa de Sudamérica. Pero políticamente también se han producido esos choques. Sí. Por eso no es una casualidad, por ejemplo, que el conflicto de los últimos 60 años del continente esté en el Caribe, que es Cuba, el foco de tensión de Norteamérica con el resto del continente. Aquí mismo nosotros hemos pagado la consecuencia de esa situación. Pelegrín, quería sí. antes de que se nos vaya el tiempo, sí. Los republicanos tradicionalmente no influyen tanto en la política doméstica como los demócratas. En este caso, Donald Trump quizá hasta le importa poco los asuntos domésticos. Sin embargo, aquí hace poco vino un funcionario importante de los Estados Unidos y vino a Haití a hablar sobre la política comercial y algunos de la prensa interna hablaban de que este funcionario incluso trataba de influir para que Haití deje de torpedear el comercio de aquí para allá y de allá para acá. El lunes pasado, el intercambio comercial no fue torpedeado por Haití, como tradicionalmente venían haciendo todos los viernes y los lunes. ¿Piensa que parece ser que pudiera haber algo por ahí? Mira, Estados Unidos, con respecto a Haití, desde hace años, adoptó un
un enfoque que lo ha venido impulsando y que tiene apoyo bipartidista. Aunque la elección del presidente Trump ofrece una oportunidad para que República Dominicana replantee sus relaciones con Haití y con la comunidad internacional con relación a Haití sobre bases más realistas y que defiendan más los intereses de República Dominicana, lo cierto es que esa política se ha venido impulsando. Y en Haití hay reticencia por una simple razón. El esquema que se está impulsando es un esquema que conduce a una relación de hegemonía insular de República Dominicana. República Dominicana como una especie de tutor de Haití que lo acompaña en el proceso. Hay sectores de las élites nacionales, políticas, empresariales que están muy involucrados en ese proceso, que han asumido ese rol que Estados Unidos le asignó. Nosotros hemos dicho, eso no le conviene a República Dominicana y a la mayoría de los dominicanos. Le puede convenir a la élite local, a los empresarios, a la oligarquía dominicana, a la oligarquía haitiana, a el pueblo haitiano, sí, porque en las situaciones en que ellos están, tener un espacio donde van a conseguir trabajo, que se lo están quitando a los dominicanos, servicios de educación y salud que se lo están quitando a los dominicanos. Ese discurso se parece al de Donald Trump frente a México. Claro, por eso es que digo que tenemos una oportunidad para nosotros replantear las relaciones, pero la política de Estados Unidos no ha variado. Sin embargo, llama la atención de que después que fue el ministro Interior de Estados Unidos, fíjense que no fue un funcionario del Departamento de Estado, sino el ministro Interior, un general. Entonces va la canciller de Venezuela ayer. Ayer estaba allá. ¿Por qué? Porque hay una situación continental con relación a Haití que nosotros tenemos que manejarla con mucho cuidado. Recordemos, por ejemplo, cómo el presidente Maduro, en un momento álgido de la discusión de la sentencia 168, dio unas declaraciones que sorprendentes. El que se metía con Haití. El que se metía con Haití se metía con República Dominicana. Con Venezuela. Con Venezuela, perdón. Era una alusión clara a República Dominicana. A República Dominicana. Y Raúl Castro posteriormente adoptó una posición parecida. Pero eran los tiempos en que Venezuela y Cuba estaban empleando a CARICOM como un factor de negociación de sus agendas con Estados Unidos. Y nosotros éramos parte de un tablero donde podíamos ser una pieza sacrificable. Los jugadores son otros. Nosotros tenemos que jugar nuestros intereses, defender nuestros intereses, no esperar que otros los defiendan. Porque si no lo hacemos, vamos a sucumbir. Pelegrín, Entonces, pero si lo hacemos así nos quedamos solos, Pelegrín. No necesariamente. Mira, ¿Quién nos acompaña nosotros entonces? tenemos muchos planteamientos que hacer. Lo que pasa es que si no lo hacemos no vamos a conseguir nunca apoyo. Yo he actuado por muchos años en la esfera internacional y he hablado con muchos grandes estrategas de política internacional y gente en posiciones de mando. Y lo que nos dicen claramente, bueno, ustedes tienen razón, pero si ustedes no lo plantean, no vayan a esperar que Estados Unidos lo va a hacer. Claro. Ahora, si ustedes dejan que los grupos económicos de su Pero país, Danilo lo hizo en Cuba. sí, pero no fue consecuente. Después que él dijo eso, entonces el ministro de la Presidencia desmontó ese enfoque. Almeida, en los hechos, cuando se hizo la célebre reunión de Juan Dolio, se fue al otro extremo porque fue una admisión injusta de las acusaciones que se hacen infames contra la República Dominicana de que nosotros somos el apartheid del Caribe. Ahí frente al cuerpo diplomático. Bueno, el tiempo le ha dado la razón en muchas cosas a la Fuerza Nacional Progresista. No quiero cerrar esta conversación sin aterrizar en el Grupo de los Verdes porque se me quedó ahí una partecita. Sí. El Grupo de los Verdes, usted hizo una analogía con la Unión Cívica Nacional. Yo entiendo que, bueno, eso se convirtió en un partido político. ¿Qué fue lo que quiso decir de esa Unión Cívica Nacional que nace como un movimiento, que luego se convierte? Y que fue él
quien fue a las elecciones del 62 con Bosch. Sí. Ahora bien, Pelegrín, coger esa parte del grupo de los verdes, el rol que están jugando, no están ellos ocupando un vacío porque la oposición, los partidos de oposición han dejado ese vacío que está siendo llenado por los verdes, por ese grupo de los verdes, cuando tiene que ser esos grupos políticos de oposición los que tienen que jugar ese rol. Porque el grupo de los verdes propiamente es la confluencia de muchos sectores. Por ejemplo, te digo, ahí hay un sector del PLD, pero hay un sector de... Empresarios también. Hay un sector de la oposición, hay grupos de izquierda que entienden que esta es la ocasión, no importa que, porque se habla de Odebrecht, lo que no se menciona es que Odebrecht era parte del tinglado de la urdimbre de intereses brasileños que impulsaba una visión político-ideológica continental del presidente Lula. Entonces, llama la atención de que los grupos que están muy activos contra Odebrecht son precisamente grupos que han sido siempre fervorosos partidarios del presidente Lula y de esa corriente de izquierda progresista, miembros incluso del Foro de San Pablo. Sí. Tú encuentras aquí movimientos identificados con la FARC, que han estado activamente vinculados a la FARC, pero resulta que se comprobó que Odebrecht le financiaba a la FARC. Sí. Entonces, por eso es que digo, miren, en este momento lo sensato, lo racional es que nadie quiera hacer un ejercicio de gatopardismo, para explicarlo en otra manera, de buenas a primeras parecer como que no tiene nada que ver con estos escenarios, para confundir a la población. Este es el momento de hacer grandes cambios, de afianzar el orden democrático, porque si no afianzamos el orden democrático, aquí las elecciones no son, cada día son más excluyentes. Por ser tan costosas, cada día son más antidemocráticas. Entonces, esa es la gran reforma en el campo político partidario electoral. Pero al mismo tiempo, si nosotros, lo quiero enfatizar, si nosotros, porque es un fenómeno que yo tengo años estudiándolo, el tema de la corrupción es un tema tan denso que tiene que ver mucho con el Estado débil. Lo esbozaba ya en la década de los 50. El primer economista que estudió el tema de los estados débiles, que fue Gunnar Myrdal, premio Nobel sueco. ¿Y qué decía él? Bueno, que la corrupción estructural es consustancial al estado débil. El estado débil produce corrupción, la corrupción incrementa la debilidad y muchos de los estados débiles corren el riesgo, él no lo dijo, eso vino después, de convertirse en estado fallido. Nosotros tenemos que estar conscientes de que ese fenómeno es algo que solamente se entiende por el tema de las concentraciones de los oligopolios y los monopolios. Para decirlo en palabras llanas, ahora mismo, para que lo entiendan los amigos y amigas televidentes, en todas las áreas de la economía hay grupos de empresas o empresas que tienen un dominio absoluto. Total. Fijan precios, fijan condiciones y no solamente se las fijan a los consumidores. A usted que nos está viendo, con esos mecanismos se llevan las uñas de los oligopolios y los monopolios, se llevan su sueldo, sus ingresos. También se le imponen al gobierno, porque el gobierno es débil regulando. Y normalmente y el caso de Odebrecht lo ilustra, cuando se crea un esquema oligopólico o monopólico en alguna área de la economía, es a través de corrupción o de violencia, o de ambas cosas. Entonces, eso replíquelo en casi todas las áreas de la economía. Sí. Aquí, en el sector construcción, pero... agropecuario. El sector varilla y cemento. Ahí es un caso ilustrativo. Sí, totalmente. En el sector electricidad, el sector combustible. Comunicación. Transporte, comunicaciones, intermediación financiera, comercialización de productos agrícolas.
cuando vemos eso existe, pero eso es precisamente el caldo de cultivo para la corrupción estructural. ¿Por qué? Porque cuando una sociedad tiene un capitalismo como el nuestro, deformado y deformante, que no está orientado a producir riquezas exportables. Nosotros tenemos acuerdos de libre comercio con 49 países. Sin embargo, las exportaciones nuestras a esos 49 países es bajando. Sí. Bajando, exceptuando el sector azucarero, que tiene sus cuotas, sí, con Europa y con Estados Unidos, y quizá uno que otro sector. Aquí República Dominicana no tiene una política industrial, una política de exportaciones activa, mucho menos tiene una política de empleo activa. Entonces, ¿qué pasa? Vamos generando un esquema donde los empresarios prefieren, en vez de arriesgarse en los mercados exteriores, donde los márgenes son menores, concentrarse en un espacio pequeño que pueden sobreexplotar, pero de la mano del propio gobierno, porque el gobierno entonces va de la mano, hace alianza con las concentraciones a través de prácticas corruptas. ¿Quién paga eso? Lo paga la población. Claro. La población, por eso es que nosotros, esos índices de desarrollo humano tenemos que cuestionarlos. Esos índices de crecimiento económico tenemos que cuestionarlos. Crecemos, pero los frutos de ese crecimiento, ¿dónde quedan? En manos de 8 o 10 grandes grupos de intereses. Y eso no le conviene ni a ellos mismos, porque vamos a estar claros, sí, es un esquema que no se va a poder sostener. No le conviene a la mayoría de la población dominicana. Los salarios reales de los dominicanos están ahora mismo anclado en 1990. Así es. Óyeme, de eso hace ya 27 años. Entonces, ¿cómo se explica eso? Al movimiento sindical yo le he dicho, señores, ustedes están fallando, porque ustedes cada cierto tiempo vienen en una discusión de porcentaje y se pasan meses discutiendo porcentaje. Pero ustedes saben perfectamente. Mira lo que está pasando con el aumento del 20%. Que si no se discuten los mecanismos de formación de precios de la economía dominicana y no se hacen reformas estructurales para que este país sea realmente, sufra una revolución productiva de corte capitalista, porque yo no estoy hablando aquí de ningún socialismo del siglo XXI, nada que ver. Estamos hablando, este país que es un mini continente, que tiene una capacidad de producir en todos los órdenes, no lo está aprovechando porque el modelo de política y el modelo de negocio inutiliza. Con un capital humano enorme porque es joven, esta población es una pero población oye lo que joven está pasando, Lindsay, nosotros tenemos un capital humano muy valioso. Sí, muy valioso. Sin embargo, ¿qué pasa? Los Estados Unidos, Canadá y Europa, todos los años nos están descapitalizando. ¿Por qué? Porque le están dando visa de residencia a 100.000 dominicanos, especialmente jóvenes, preparados, de clase media. En 5 años estamos hablando de 500.000. Óyeme, y eso no es casual. Eso no es casual. Eso es parte del esquema que han concebido las oligarquías insulares con los poderes internacionales para ellos resolver lo que ellos entienden que es la solución de un problema, pero es sobre la base de liquidar a República Dominicana. Entonces, esos temas son los que tienen que discutirse en un gran acuerdo, en un gran pacto nacional. Aquí todo el mundo tiene que estar dispuesto a ceder. Tienen que ceder los actores políticos. Tienen que ceder los actores económicos, sobre todo de gran poder. Y tienen que ceder también, o sea, los dominicanos todos tenemos que tomar conciencia de que sin un proyecto nacional fuerte, integrador, cuyas bases se esbozaron en la Constitución del 2010, porque eso a mí lo que más me duele es que uno trabajó en ese proceso. Eso se plasmó en la Constitución. Sí. Y resulta que la práctica, la acción concreta de todos los actores está totalmente disociada. Pelegrín, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Un gran pacto nacional que debe de nacer desde los partidos políticos, por supuesto. ¿Y quién lo encabeza? Así brevemente y rápidamente, ¿quién debe de encabezarlo? ¿Quién debe de promoverlo? ¿Quién es el que tiene que impulsar ese gran todos tenemos responsabilidad, sin embargo, el que tiene mayor responsabilidad es el que tiene las herramientas del Estado en sus manos,
Entonces, a mayor responsabilidad, a mayor poder, mayor responsabilidad. Excelente Gracias entrevista, a Pelegrín. Pelegrín Castillo, miembro de la Fuerza Nacional Progresista, un hombre que definitivamente cuando viene a los medios, cuando viene a nuestro programa, pues el tiempo siempre se nos hace Gracias muy a ustedes. breve, porque es un hombre con una capacidad de reflexión, con demasiados muebles en la cabeza y muy bien puestos y muy bien organizados. A ustedes, amigos, gracias también por el favor de seguirnos cada día, cada mañana. Mañana es día no laborable, Hasta el lunes, Corpus Christi, ¿eh? Así que pásenla bien a todo aquel que desea hacer puente y lo puede hacer. Hasta mañana.